El Señor les bendiga. Gracias por permitirnos llegar de nuevo hasta el seno de su hogar para un estudio más. Vamos a orar para iniciar. Padre Celestial, en esta hora te doy las gracias, Señor, porque nuevamente nos tienes aquí reunidos para estudiar tu palabra, Señor, para poder conocer más de otra mujer de la Biblia, Señor. Obra para que haya bendición en nuestras vidas, Señor, en este estudio, que podamos entender tu palabra y ponerla en práctica, Señor, en nuestras vidas. Ayúdanos a ser mejores cada día. Todo eso te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy nos toca continuar con el estudio de la semana anterior. Vamos a estudiar a Ruth. Ruth significa amistad. Recuerdan, Ruth era una mujer moabita, una joven moabita, muy bonita y atractiva, ¿verdad? Como pues las mujeres que normalmente habla la Biblia, casi todas han sido mujeres bien hermosas. Pues ella era una mujer también, una joven hermosa, que era la nuera de Noemí. Y algo muy especial en esta mujer fue el deseo en su corazón de no abandonar a Noemí, de tener el cuidado de su suegra, ¿verdad? Ella aprendió a amar a su suegra, aprendió a ser leal a ella y tomó una decisión muy radical en su vida. Veamos qué dice la palabra de Dios. Vamos a leer el capítulo 1 de Ruth en el versículo del 16 al 17 y dice así la palabra de Dios. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Qué bonita lectura, ¿verdad? Qué bonitos pasajes de la Biblia. Muchas personas la usan en los matrimonios cuando los están casando. Estas son unos versículos que usan mucho porque hay un compromiso, una promesa que le está dando, una promesa de amor, ¿verdad? Que le está dando Ruth a su suegra Noemí, de que nunca se iba a separar de ella, y lo cumplió. Fue una mujer tan especial, una mujer moabita, una mujer que pues decidió abandonar a su familia, a sus amigos, para venirse a Belén con Noemí. Dejó todo, su parentela, su tierra, sus costumbres, sus creencias, ¿verdad? Porque ella era una mujer que adoraba ídolos, pero ella cambió todo eso y tomó la decisión de adorar a Jehová de los ejércitos, al Dios que Noemí adoraba, ¿verdad? Qué especial. Vemos que entre ellas había un amor tan grande que ella no quiso dejarla. Quedó viuda muy joven y pues su suegra también era viuda, y a pesar de que su suegra no le podía ofrecer un dinero ni riquezas, no tenía nada prácticamente que ofrecerle, ¿verdad? Si lo vemos en bienes materiales, no tenía nada que ofrecerle, mas sin embargo ella no quiso dejarla sola, y ella dio esa promesa a su suegra de ir con ella donde ella fuere. Y fíjense que vemos a Noemí enseñándole a Ruth sobre las leyes y las costumbres en el pueblo de Israel. Llegaron a Belén y era lógico, ella era moabita, y esa gente pues eran hasta cierto punto no bien vistos dentro del pueblo de Israel, primero por sus principios de idolatría, ¿verdad? Y lo segundo era porque ellos eran descendientes de Lot, y recordemos que habían nacido de la relación incestuosa entre Lot y su hija mayor, y también se había dado un problema que uno de sus profetas
lo habían contratado para maldecir al pueblo de Israel, aunque sabemos que Dios no lo permitió, pero todo eso trajo mucho, pero mucho problema entre esos dos pueblos, ¿verdad? Entonces vemos que era lógico que por todo eso, al ser moabita y ser extranjera y ser viuda, tenía muchas cosas que perder, digámoslo así, a ella dentro del pueblo de Israel. Pero Noemí no, Noemí era muy respetada y querida ahí entre el pueblo, y vemos que ella le enseña sobre esas costumbres que había, y las leyes también, ¿verdad? Que ella tenía, como pobres tenían el derecho, era el tiempo de la siega cuando ellos habían llegado a Belén, y pues ella la mandó a que fuera detrás de los segadores, y el grano que se les caía, ella lo podía ir juntando. Y vemos que ella hizo caso y llegó al área de terreno que le pertenecía a Booz, que era un pariente cercano del esposo de Noemí. Por las leyes también judías, las mujeres no podían reclamar herencia, entonces ella había perdido las tierras que pertenecían a su esposo, ¿verdad? Porque ella no las podía reclamar. Entonces ella necesitaban un pariente cercano que los pudiera redimir para poder ellos adquirir de nuevo esas tierras, y poder ellos que se pudiera tener un esposo que la redimiera. Vemos que entonces ella llega allí, Booz al verla, le dicen quién es. Claro, en el pueblo ella se conocía del amor y la fidelidad que había entre ellas dos, entre Ruth y Noemí, y pues este hombre quiso ayudarla, ¿verdad? Me imagino también que la vio atractiva, la vio una mujer joven, agradable y con un buen corazón, y también él era un hombre con un buen corazón, era un hombre adulto, ya estaba mayor, pero era un hombre de buen corazón, y pues él la favoreció, pidiendo a las criadas que sabotaran más espigas para que ellas pudieran juntar más grano y llevarlo, ¿verdad? Y esto pues le ofreció alimento, le ofreció que anduviera con sus criadas, la trató con mucha benevolencia y con mucho privilegio, ¿verdad? Vemos que cuando regresó a su casa con el grano, Noemí le pregunta dónde había estado, y ella le comentó. Entonces Noemí le explica que es un pariente cercano que la puede redimir, y le da ciertos consejos. Y esto lo vamos a encontrar en Ruth capítulo 4, del versículo 3 al 5, y dice así la palabra de Dios. Ella le aconseja, ese día van a celebrar, ya que van a separar el grano de las espigas de la cebada, ¿verdad? Y ellos hacen una fiesta, ¿verdad? De la cosecha, y ella pues le da unos consejos. Veamos qué dice ahí la palabra de Dios. Y le dice Noemí, ¿verdad? A Ruth: te lavarás pues y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber, y cuando él se acueste notarás el lugar donde se acuesta, e irás y cubrirás tus pies, y descubrirás tus pies y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandas. Ruth fue bien obediente. Ella no conocía las leyes, ¿verdad? Pero tampoco las cuestionó, porque si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra costumbre, ¿verdad? Si una joven va y se va a acostar cerca de un varón, eso no es bien visto. Pero en este caso, según las leyes de Israel, eso era señal de que estaba pidiendo que la redimiera. Entonces era algo que él no lo iba a ver mal, ¿verdad? Entonces vemos que también el pariente que buscaban era quien pudiera ayudarles a recuperar las tierras, pero también buscaban un esposo para Ruth. Vemos que ella fue obediente y lo hizo. Cuando terminó todo, ¿verdad? Y ella lo observó y vio donde él se fue a descansar, y ella llegó y
quitó el manto de sus pies y se acostó ahí al lado de sus pies, ¿verdad? Dice que cuando él sintió frío en la madrugada, y se despertó y se asombró de ver que había alguien ahí y vio que era una mujer. Y vemos aquí que dice en la palabra de Dios, ya en el 11, dice: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Bien especial, ¿verdad? Porque él se dio cuenta de que ella no solo había bondad en su corazón para Ruth, sino que también para él, ¿verdad? Él se sintió honrado de que ella no fuera a buscar jóvenes, sino que lo buscara a él, una persona adulta que la pudiera redimir. Bien especial, porque Dios había tocado ya el corazón de este hombre, que era un hombre bondadoso, ¿verdad? Para que pudiera ser el pariente redentor que ellas necesitaban. Vemos pues que él hizo todo lo que tenía que hacer porque había un pariente cercano, más cercano que él, pero él hizo todo, ir a hablar con él delante de testigos para ver si él podía redimirlos, y pues él declinó y le dejó que vos pudiera hacerlo. Y vemos que Dios tocó su corazón y él lo hizo. Él llegó y se casó con Ruth, ¿verdad? Recuperó las tierras que pertenecían a Elimelech, el esposo de Noemí, y vemos ya en el 4:13 que dice la palabra de Dios. Dice: vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Qué especial, ¿verdad? Porque vemos acá que Dios cumplió un plan especial en la vida de Ruth. Él bendijo, premió la acción de ella, de ese amor y esa lealtad y esa compasión para su suegra, y no solamente le buscó un esposo, sino que le devolvió todas las propiedades que le pertenecían a su suegro, ¿verdad? Y también la hizo fructífera, y le dio un hijo. ¿Qué aprendemos de la vida de Ruth? Es especial, ¿verdad? Hay tantas cosas muy lindas que aprender de esta mujer. Vemos que Ruth tomó una decisión que cambió radicalmente su vida, ¿verdad? Y esa decisión fue dejar a su familia, dejar a todos sus amigos, dejar su tierra y su parentela y sus creencias, sus costumbres, para cambiarlas, para venirse con Noemí a su pueblo, al pueblo de Dios, ¿verdad? A tomar a Dios como su Dios. Y la mayor bendición que podemos hacer nosotros es tomar a Jehová como nuestro Dios. Eso cambió su vida radicalmente, ¿verdad? Y no solo cambió la vida de ella, también cambió la vida de su suegra, porque ella le devolvió una familia a Noemí, la hizo parte de su familia, y ella llegó a ser más que 7 hijos para Noemí. Ahí hubo bendición, y vemos que ella tuvo un hijo al cual le puso por nombre Obed. Este hijo fue un hijo de mucha bendición también dentro del pueblo de Israel. Vemos también que Ruth obedeció, respetó las leyes y costumbres del pueblo de Israel. No las cuestionó, a pesar de que ella venía de un pueblo con otras costumbres diferentes, pero la vemos a esta mujer siendo sumisa, aceptando toda la enseñanza que su suegra le daba, ¿verdad? Y con un gran amor, y aceptó y fue fiel a Dios y a las leyes que él había dejado para el pueblo de Israel. Una gentil siendo incluida dentro del pueblo de Dios. Qué especial es Dios, ¿verdad? Vemos también que Dios la recompensó por su amor, la lealtad y la compasión que tenía para con su suegra Noemí. Dios eso lo premió grandemente, porque ella, viéndola viuda, sufriendo en la pérdida de sus hijos, ella no tuvo el valor de dejarla sola, tuvo compasión de ella y la amó, la respetó, y fue tan leal
que pues hizo una promesa que no es fácil hacerla, ¿verdad? De jamás apartarse de ella. Algo bien especial, y Dios, que conoce el corazón, podía ver que esta mujer estaba haciendo una promesa con fidelidad a su suegra, y él honró esa fidelidad de Ruth. Vemos también que ella, dice que ella descubrió y conoció a un Dios poderoso, un redentor y amoroso, el Señor que jamás la abandonó, ¿verdad? Que llenó su vida de bendición, amor, seguridad, y la hizo parte de un pueblo santo para siempre. Tanto así que quedó plasmado en la Biblia, en Mateo 1:5, ella está incluida dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo. Vemos que ella fue madre de Obed, Obed fue el padre de Isaí, Isaí fue el padre del rey David, y del rey David desciende nuestro Señor Jesucristo. Miren qué especial, ¿verdad? Que quién se iba a imaginar que ella iba a ser la abuela del rey David, ¿verdad? Qué especial, bien especial todo eso. Vemos que a los que honran al Señor, también Él los honra en su momento, ¿verdad? Dios siempre nos paga con creces lo bueno que nosotros hacemos. La promesa para hoy está siempre en el Salmo 34, pero hoy del 17 al 19, y dice así el Señor: claman los justos y Jehová oye, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los constritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué bendición, ¿verdad? De todas las aflicciones Jehová nos librará. Todo tenemos que dejarlo en sus manos, y Él es fiel y es justo para hacer su obra perfecta en nuestras vidas. Qué hermoso. Oremos para finalizar. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque sabemos que tus planes siempre son perfectos, Señor, que posiblemente en determinados problemas, circunstancias, podamos ver que las situaciones son difíciles y no le veamos salida, Padre. Pero te pido, Señor Jesús, que tú abras los ojos del entendimiento en nuestras vidas, Señor, para que podamos ver un panorama más extenso, Señor, así como tú lo ves, que tú no ves solamente el momento, tú ves el futuro, Señor, y puedes ver cómo las cosas se transforman en bendición por tu mano poderosa, así como Ruth conoció a ese Dios poderoso que le enseñó, Padre, a transformar el dolor, la amargura, la tristeza en gozo, Señor, en alegría, en bienes, en prosperidad, Señor Jesús, porque tú hiciste todo eso en la vida de ella y en la vida de su suegra Noemí, Señor. Ayúdanos, Padre, para nosotros también poder ver ese plan hermoso que tienes en nuestras vidas. Gracias te damos por todo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias, hasta la próxima.